Puente. ¿Qué dudas tiene? Profe, buenos días. Yo soy estudiante de ustedes, fue los 1. Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo ayer estaba haciendo un ejercicio de libro, de un texto guía que me pasaron. En el libro, bueno, bueno, le voy a decir, me daban una tabla donde solamente me daban el porcentaje de finos y la abertura, donde la abertura, o sea, como tal en los tamices que yo busqué, el mayor tamiz era de 40, el de 40, y ya de ahí para abajo eran tamices pequeños, que incluso ni siquiera me salían en alguna tabla, perdón, la abertura era demasiado pequeña, que ni siquiera me salía, pues, en Google a qué tamiz pertenecían. Entonces, vengo como para ver si usted me puede hacer el favor de asesorarme qué tendría que hacer yo ahí, porque como le digo, solamente me dan el porcentaje de los finos y la abertura, como para hallar todos los respectivos datos de la tabla de granulometría. Muéstreme, comparta la pantalla de qué es lo que es, porque pues así quedó como en el aire. Y Ah, ok. pues hay que tener en cuenta que todo lo que son ejercicios que hayan en PDF, libros y demás, ojo, no necesariamente están bien hechos, o algunos se los inventaron de forma tan académica que no tienen ni siquiera que ver realmente con lo que es real dentro de los procesos del laboratorio. Entonces, pues vamos a mirarlo. Ah, listo, profe, ya. Permíteme y me hace el favor y yo prendo el computador, porque como tal no lo tengo. ¿Y los otros qué duda tienen? ¿Cómo? Hola. Eh, pues, para una asesoría de residencia, ¿no? Pregunte. Pero entonces las preguntas mías son como casos, o sea, casos referentes. Nosotros sabemos que cuando se va a fundir una placa, pues ese día pues se va a necesitar más personal, ¿no? Pero entonces, o sea, como la cuestión de pago para ese personal justamente ese día, o cómo sería ahí. Ah, no, porque usted puede contratar a destajo, es decir, los contrata por un solo día para realizar ciertas labores. Para el caso, precisamente lo que tiene que ver con fundida, pero lo que en la fundida normalmente usted lo que contrata es mucho ayudante, es decir, gente que no tiene mucho conocimiento y no lo que usted necesita es como para transportar la mezcla y demás. Eso cuando no es premezclado, porque para ese usted no necesita mucho personal, porque solamente prácticamente con las mismas cuadrillas que siempre maneja, aparte de que ellos tienen su propia gente que viene desde la concretera para hacer la distribución y demás con la maquinaria, es eso. Pero si es fundida in situ, que primero tienen que tener muy en cuenta cómo están manejando la mezcla de ese concreto, adicionalmente, sobre todo para ayudantes que tengan que acarrear, y solamente los contrata por ese día, es decir, el trabajo es única y exclusivamente para eso, y se termina en el momento que se termina la fundida. Esa es una forma de contratar, ¿sí? O obra-labor, se llama ese tipo de contrato. Ah, listo, profe. Profe, y digamos que, bueno, cuando uno manda a lo que es la parte del concreto premezclado, o sea, más o menos, como eso, yo me imagino que cobrarían por metro cúbico, ¿no? Sí, es por metro cúbico. Pero entonces más o menos entre qué valores esto
que trabajan o de qué dependen esos valores? Ah, no, eso sí, cada empresa tiene su costo. Y usted lo que hace es cotizar en diferentes empresas, a ver la que le da el precio más económico desde que cumpla con los requisitos de calidad. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de calidad? Que ellos tienen que mostrarle a usted el diseño de mezclas, tienen que mostrarle a usted los cilindros que han sacado con ese tipo de concreto. Y depende del concreto que usted vaya a contratar, porque es que no es concreto normal a veces, sino que tiene que tener de pronto cierto aditivo o cierta cosa, pues depende de lo que vaya a contratar. Supongamos que sea un concreto normalito, pues usted lo que hace es cotizarles y cada empresa, por ejemplo, le voy a nombrar unas Argos, Cemex, Zulia, cada una tiene sus propios precios, que más o menos oscilan en el mismo rango, pronto sí, pero eso también depende del tipo de proyecto que usted maneje. Hay proyectos que tienen muchísimo concreto y obviamente que pues ellos ya manejan economías de escala, es decir, ellos venden ese en volumen, pero no volumen de metro cúbico, sino de que le venden a usted muchísima producción. Entonces, pues obviamente a usted le darán un precio especial. Ah, listo, listo, profe. Ingeniero, una pregunta de residencias, el grupo Ajá. A. Cuéntela. ¿Será que usted me puede explicar un poco el proceso de cómo se funde una placa cuando el espesor de la placa es más delgado que el espesor de la viga? No entiendo la cuestión de formaleteo. ¿Por qué? Es exactamente igual No, porque yo he visto que en algunos casos que primero funden son las vigas y encima de las vigas funden la placa. Pero sí, hay pues casos, digamos que siempre lo que es el refuerzo de la viga, pues tiene que estar amarrado con el refuerzo de la losa superior, de lo que sea, el espesor que sea, siempre. Entonces, si ese es el caso de que escogieron fundir, no todo de una vez, porque también lo pueden fundir todo de una vez, vigas con placa, pues simplemente lo que arman es como si fuese un aligeramiento, pues con cualquier cosa, y simplemente lo quitan cuando desformaleteen. Es decir, no va a ser parte integral de la placa como tal. Eso es un proceso y normalmente uno busca fundir completo, vigas con placa. Pero si no, y a veces, sobre todo, por ejemplo, cuando es con steel deck, es decir, con la placa colaborante, usted funde la viga hasta cierto punto que queden aún refuerzos por encima para cuando usted instala la otra parte, ahí sí termina de fundir y continúa y ya sé que se procesa como si fuese un solo elemento. Pero es eso simplemente, o sea, si, lo que uno tiene en general que buscar es que sea una fundida completa, es decir, los elementos estructurales y a lo que le está, la parte de la estructura que le está enviando precisamente la carga. Entonces, buscar fundir completo. Si no se puede, entonces, pues cogen y formaletean de alguna forma y obligatoriamente tienen que dejar refuerzo expuesto para fundir después, porque lo que no pueden es, fundieron todas las vigas y después le pusieron encima algo porque sí, porque ese elemento queda suelto. En ese caso en particular, obligatoriamente tendrían que hacerle anclajes a las vigas para poder que se amarre con el refuerzo de lo que viene. Es decir, algo que solamente es colocado encima sin nada que esté amarrándose con la parte de la estructura que tiene por debajo, no sirve, no funciona. listo. ¿Entendido? Ok. Ingeniero, me hace el favor y me da, no sé, para poder compartirle la pantalla. Tengo Ya que le ser, creo mando. que anfitriona. Pues mira, ahí exactamente abajo, si tú pones tu cursor en la parte de abajo, Ujú. ahí aparece en el centro un recuadro verde que dice Ah, compartir. ya. Sí, sí, ya vi. Dale ahí de una vez. Sí, ya. ¿Ya lo está viendo? Se está abriendo. Ya lo veo. Bueno, el ejercicio es este. Ujú.
¿Y cuál fue el problema ahí específicamente? Bueno, sinceramente yo lo vi y fue al momento de determinar los porcentajes de grava, arena, limo y arcilla. Y también, o sea, yo supuse que para eso habría como tal que hallar, o sea, toda la tabla donde tenía que hacer el porcentaje retenido, el porcentaje acumulado y demás. Pues depende de cómo hayas desarrollado el ejercicio, porque, a ver, que te den aquí los tamices, sí, existen muchas tablas donde de pronto varía un poquito el numerito de la abertura, pero nosotros en general casi todos los trabajamos, y lo que sí es que trabajamos desde 3 pulgadas hasta el tamiz 200, si es el caso. Pues esto lo que tendrías que hacer simplemente en esta parte donde está el tamaño de la abertura es verificar a qué tamiz está haciendo referencia realmente, ¿sí? Y lo otro, pues digamos que aquí dice, dibuje la curva de distribución. Listo, ya con los tamaños de los tamices en milímetros y el porcentaje que pasa de finos, ya con eso tú puedes graficar porque esos son los puntos. Por el lado de la abscisa de la gráfica de granulometría es la parte que es logarítmica, semilogarítmica, y es con la abertura en milímetros. Y por la parte de la ordenada, que es lo del porcentaje que pasa, pues ubicas estos y simplemente se cruza lo que vimos en clase para unir puntos. El punto es, determina los porcentajes de grama, arena, limo y arcilla de acuerdo con el sistema MIT. Ah, bueno, nosotros específicamente no trabajamos con Ajá. ese específico, ¿sí? Nosotros Sí, lo sería con hicimos. el de la ASTO porque el de la USDA tampoco lo trabajamos. Sí, correctamente, exacto. Nosotros vimos fue el de la clasificación unificada de suelos y el de la ASTO, esos dos específicamente. De todos modos, los porcentajes de grava, arena, limo y arcilla, pues se supone que son sobre estos mismos datos que tú ya tienes acá. Y lo que nosotros sí buscamos es que sea bien gradado, pobremente gradado, en la parte de lo que tiene que ver con estados de consistencia, es decir, para los finos entre limos y arcilla es de qué tipo de porcentaje, límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad. Con esos básicamente son los que necesitamos solamente para lo que es la clasificación, por el de la ASTO y el otro método que fue el que nosotros vimos, que es el de la De la clasificación UCC. unificada. ¿Sí? Si quieres lo desarrollas y me lo muestras, me lo vas mostrando cuando lo desarrolles. Ah, listo, profe, está bien. Listo. Entonces, digamos que ese ejercicio, inténtalo hacer así completo porque más o menos a ese estilo son los ejercicios del parcial como el que les dejé que le tomaran fotos en clase, que es desarrollan completa la granulometría, desarrollan el gráfico, desarrollan la interpolación, las fórmulas, si es el caso, obtienen el coeficiente de uniformidad, el coeficiente de curvatura, con eso obtienen si es bien gradado o pobremente gradado. Esa por la parte de granulometría. Y por la parte de estados de consistencia, entonces, cómo determinar el límite líquido con ciertos datos, cómo determinar el límite plástico con ciertos datos, y con esos, pues, de una vez haya el índice de plasticidad. Con esa información, la de granulometría y estados de consistencia, perfectamente desarrollas clasificación por la USCS y por la ASTO. Entonces, desarrolla el ejercicio y me lo muestras, no hay problema. Profe, y es que esa es la pregunta. Con esos datos que tengo, ¿ya son suficientes como para poder hallar lo que se trata de toda la tabla de granulometría? Eventualmente, porque si es el caso de que te toque hallar coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura, ¿sí? Pues para eso obligatoriamente necesitas los diámetros efectivos, el de 10, el de 30 y el de 60, ¿sí? Habría que mirar si cuando lo estés realizando, efectivamente te toque de pronto interpolar, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí yo veo el de 60. Entonces, por lo menos, ese no habría que interpolarlo. Aquí ya está Profe, pero 60% yo y una vez busqué pues ya. en Google una tabla y el que más me salía pues era el de 0,42 y era el tamiz 40. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues yo busqué las aberturas, ¿verdad? Para clasificarlos en los tamices. Sí. Y me salía que el primero es tamiz 40 y de ahí hacia abajo ya no me salía pues más aberturas porque ya son
tamaños muy pequeños. No, pero a ver, digamos que a lo que hace referencia es a tener los porcentajes aquí. Por ejemplo, aquí este que dice que es el menor de todo es 35%. Yo me imagino que este caso en particular de este ejercicio no tiene para determinar el de 10 ni el de 30, ¿sí? Porque estarían obviamente por debajo del último porcentaje que pasa que usted tiene acá. Es decir, no habría datos para interpolar. Este es un ejercicio muy académico, es decir, no se sale del contexto real, porque uno de entrada sabe que uno requiere realizar una granulometría donde por lo menos tenga un dato inferior al de 10 para de ahí en adelante poder interpolar. Es decir, pudo haber tenido acá debajo de este más bien es, pongámosle 9 o 9.5 o 8.5, es decir, cualquier número por debajo de 10, incluso el 10. Y entre esos, y este sí podía hallar definitivamente, por ejemplo, el de 10 y el de 30. Y el de 60, pues aquí lo veo porque hay 60%. Entonces, de pronto es que este ejercicio no requiere de esa información. Por eso te digo, primero grafica, ¿sí? Si es el caso, entonces si la gráfica queda muy limitada para obtener el de 10 y el de 30, ya que no tenemos datos numéricos, podrías continuar con la tendencia de la pendiente que trae esa curva. Y así, en algún momento, justo hasta donde se pueda ubicar el 30% y bajas y obtienes el dato acá en la abscisa de la abertura que se está buscando, y el D10 también justo hasta donde toque esa curva, esa prolongación de la pendiente, y ahí ubicas ese. Sería la forma desde el punto de vista gráfico, porque aquí numérico no se podría definitivamente, porque en la fórmula Listo, que es profe. de logaritmos, cuando Sí, usted le entonces, mete bueno, cero, yo de lo una vez le trato de bota hacer y error. le pregunto yo. ¿Cómo? Yo lo trato de hacer y le pregunto en Sí, caso de correcto. que, bueno, Entonces, como primera medida, realiza el gráfico. Cuando tengas el gráfico, me vuelves y me preguntas. ¿Listo? listo. Ok, Gracias. bueno. Bueno, los otros. ¿Qué dudas tienen? Ingeniero, buenos días. Una Buenos pregunta sobre la días. materia de contratación estatal. Cuénteme. Sobre pues lo del parcial va a ser hoy, ¿cierto? Lo del Sí, parcial. hoy, si Dios quiere. Y pues cómo hacer por la metodología o por los horarios que no estuve pues en la clase pasada. No tengo. Realmente yo les dije que nos veíamos ahí, yo les colocaba cómo era. Yo como estoy previendo el problemita de que de pronto a esa hora tengan mala conexión, ¿sí? Algunos de pronto que les prestan el internet es en ciertas casas y de pronto a esa hora que como la clase es tan tarde, de 7 a 10 de la noche, de pronto no tienen acceso. Yo les voy a dejar digamos, cómo es el parcial. Puede ser que simplemente se los mande como un PDF o por favor, los otros coloquen el micrófono en silencio. Entonces, puede que se los manden un PDF y les dé, digamos, hasta mañana o para a tal hora para que me lo envíen al correo, o se los dejo como un enlace de formulario cuestionario de Google, que de pronto es más fácil el acceso que el mismo Moodle, y ahí pues simplemente cuando acceden tienen el tiempo prudencial como para desarrollarlo. Cualquiera de las dos formas. Es más, en este momento todavía no lo he montado, pero pues desde el punto de vista de conectividad yo ya tengo en cuenta eso, entonces no va a ser el problema de pronto de que, se me fue la luz o y ya por eso vayan a perder, obviamente que no. Listo, ingeniero. Y pues ahí entraría todo lo que está pues en la plataforma pues en Moodle, ¿cierto? A ver, no todo lo que está, porque incluso ahí tienen mucho material que todavía incluso no hemos desarrollado. Lo que va a entrar es todo lo que hemos visto, que sí es, digamos, todos los conceptos básicos de contratación,
todas esas definiciones de esos delitos, por lo menos los que hemos visto hasta el momento, lo que tuvieron que investigar respecto de algunas cosas que les dejé, ¿sí? Justo hasta la clase anterior sin ningún problema. Incluso lo que vimos específicamente hace 8 días, que tenía que ver con la cuestión de actas, de pronto en esta todavía no se los voy a evaluar porque pues todavía nos falta terminar muchísimo de ese tema. Entonces, para solo evaluarles una parte realmente desde el punto de vista académico, a mí no me interesa. Me interesa es que tengan todo el concepto claro de todo el manejo de actas. Entonces, por lo menos lo de las actas, que fue lo que iniciamos a ver la clase anterior, que era donde ya tenían que buscar algo de pólizas, que está inmerso con eso. Entonces, sobre eso, esa parte sí ya queda para el siguiente parcial. Listo, señora, muchas gracias. Listo, ok. ¿Qué otra duda tienen? Entendido lo de cómo se va a realizar lo de las dramatizaciones respecto de esta modalidad de presencial con herramientas tecnológicas. Señor. Listo. ¿Qué otra duda tienen por ahí?